El 18 de enero de 1904, cuando Juan Manuel Polar nace, el Perú todavía respira con el pecho apretado de un siglo que no termina de acomodarse. En Lima, la República se mira al espejo con gesto serio, como si la modernidad fuera un traje prestado. Elegante, sí, pero con las costuras tirantes. En el sur andino, en cambio, la modernidad llega a destiempo, mezclada con polvo de camino, con campanas de iglesia, con el rumor de los mercados y con esa política que no se aprende en libros, sino en la puerta de la municipalidad, en el juzgado, en la hacienda, en el café donde se cruzan abogados, comerciantes, curas y militares retirados. Allí, en ese Perú de distancias largas y lealtades cortas, se forma el tipo de hombre que después, en el hemiciclo o en un despacho ministerial, parece hablar el idioma del orden, pero piensa con la lógica de la supervivencia. Polar pertenece a una generación que crece oyendo dos músicas a la vez. Una, la de la ley, constituciones, códigos, reglamentos, la idea de que el Estado es una máquina que puede funcionar si se le engrasa con instituciones. La otra, la de la realidad. El Estado como un conjunto de puertas, y cada puerta con su guardián. El poder como una red de favores, de apellidos, de compromisos, de silencios. En el Perú de comienzos del siglo XX, la política no es una línea recta, es un camino de herradura. Se avanza, se retrocede, se rodea el cerro, se cruza el río cuando baja, se espera cuando crece. La infancia y la juventud de Polar transcurren en un país que cambia de piel sin cambiar del todo de cuerpo. La llamada República Aristocrática, ese largo dominio civil de élites costeñas y serranas acomodadas, todavía marca el tono. Orden, exportaciones, una economía que mira hacia afuera y una sociedad que por dentro está partida. En el campo, la vida indígena sigue atada a formas de trabajo y dependencia que el discurso republicano prefiere no mirar de frente. En las ciudades crece una clase media que quiere voz. Y en los cuarteles el ejército observa, aprende, toma nota. El Perú es un tablero donde las piezas no se mueven solo por reglas, se mueven por golpes de mano. En 1919, cuando Augusto B. Leguía da el golpe y abre el ciclo del oncenio, Polar tiene 15 años. 15. Edad de aprender rápido, de mirar a los mayores y entender quién manda de verdad. Leguía promete modernización, obras, carreteras, un Estado más presente, y al mismo tiempo concentra poder, reordena lealtades, crea una política de adhesiones y castigos. Para un joven que se está formando, el mensaje es doble, y queda grabado como una marca. El país puede hablar de legalidad mientras la legalidad se dobla. Puede hablar de progreso mientras el poder se cierra sobre sí mismo. Y sin embargo el Estado crece. Crece la administración, crecen los trámites, crecen los presupuestos, crecen los cargos, crece el número de puertas. En ese clima la educación no es solo un camino personal, es una credencial política. En el Perú del siglo XX el abogado es una figura central. Traduce el conflicto social al lenguaje de expedientes. Convierte la disputa por tierras, por impuestos, por jurisdicciones, en papeles sellados. El abogado puede ser mediador o puede ser arma, puede ser el que apaga incendios o el que los provoca con una frase bien puesta. Y alrededor de esa profesión se organiza una parte importante de la vida pública. Municipalidades, prefecturas, juzgados, cámaras de comercio, universidades. La política peruana, durante décadas, se escribe con tinta de abogado. Polar se forma en esa cultura. Una cultura donde el prestigio se construye con disciplina, con oratoria, con relaciones, donde el apellido abre puertas, pero la habilidad para sostener una conversación difícil las mantiene abiertas, donde se aprende a escuchar sin asentir, a prometer sin comprometerse del todo, a comprometerse sin dejar huella escrita. No es cinismo puro, es técnica, es oficio. El sur andino, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua, Tacna, Apurímac, tiene una política propia, con orgullo regional y memoria larga. Arequipa, en particular, carga una tradición de rebeldía cívica, de prensa combativa, de clubes políticos, de una burguesía local, que no se deja mandar con facilidad desde Lima. En el sur, la palabra centralismo no es un concepto académico, es una experiencia cotidiana, es el presupuesto que no llega, la obra que se promete y se posterga, el funcionario limeño que aterriza con aires de superioridad, el decreto que no entiende la geografía. Quien quiera hacer carrera nacional desde el sur tiene que dominar dos mapas, el mapa de su región y el mapa de Lima. Y, sobre todo, tiene que saber cuándo hablar como sureño y cuándo hablar como hombre de Estado. Polar empieza a construir su red en ese terreno. Primero la red natural. Familia,
amistades de estudio, colegas. Luego, la red útil. Notables locales, dirigentes gremiales, propietarios, periodistas, autoridades eclesiásticas, mandos policiales. En el Perú de entonces, la política se hace con presencia física, se hace en velorios, en matrimonios, en fiestas patronales, en inauguraciones de obras, en reuniones donde se come y se discute. Se hace en el saludo correcto, en el gesto de respeto, en la visita a tiempo. Se hace en la capacidad de recordar nombres y de no olvidar agravios. Y mientras Polar crece, el país se sacude. En 1930 cae Leguía, la crisis mundial golpea, se abre una década de inestabilidad feroz. Juntas, elecciones cuestionadas, levantamientos, persecuciones. Aparece con fuerza el APRA como movimiento de masas. Aparece el socialismo mariateguista como horizonte intelectual. Y el Estado responde, muchas veces con represión. En 1932, la insurrección de Trujillo deja una herida profunda. En 1933 asesinan a Sánchez Cerro. El Perú entra en un ciclo donde la política se vive como riesgo físico. No es metáfora, es cárcel, exilio, bala. Polar, en esos años, aprende una lección que muchos aprenden a golpes. La pureza ideológica puede ser admirable, pero en el Perú puede ser mortal. Y no solo mortal en el sentido literal. Mortal para una carrera, para una familia, para una red de apoyos. En un país donde el Congreso puede ser disuelto, donde un gobierno puede caer por presión militar, donde un partido puede ser proscrito, la supervivencia política exige una cualidad rara, continuidad sin rigidez. Seguir siendo uno mismo, pero con margen. Mantener una identidad pública, pero con manos capaces de negociar. La década de 1930 también consolida un tipo de Estado más interventor, más presente, más burocrático. Se discuten reformas, se reorganizan ministerios, se crean dependencias, se multiplican los reglamentos. El Perú se vuelve más administrable en el papel y más disputable en la práctica. Para un político en formación, eso significa oportunidades. Cada nueva oficina es un nuevo espacio de influencia. Cada nueva norma, una herramienta. Cada nuevo presupuesto, una posibilidad de gestión o de clientela. En el sur, la política regional se conecta con la nacional a través de canales concretos. Representación parlamentaria, prefecturas, direcciones departamentales, obras públicas, educación, salud. El político que quiere ser algo más que un caudillo local necesita demostrar que puede traer algo de Lima a su tierra. Una carretera, y un colegio, un hospital, una aduana más eficiente, un puesto para un aliado, y al mismo tiempo necesita demostrar en Lima que controla su región, que puede calmar protestas, ordenar apoyos, ganar elecciones, neutralizar adversarios. Es un intercambio, una transacción permanente. Polar empieza a moverse en ese intercambio. Su figura se va perfilando como la de un hombre que entiende el valor de la institucionalidad, pero no la confunde con ingenuidad. En público la ley. En privado el cálculo, no el cálculo mezquino necesariamente, sino el cálculo del que sabe que una decisión tomada sin medir fuerzas puede terminar en derrota total. En el Perú, perder no siempre significa esperar la próxima elección. A veces significa desaparecer del mapa. Los años 40 traen otro giro. El mundo está en guerra, y el Perú también vive su propia tensión. En 1941 estalla el conflicto con Ecuador, la guerra corta, intensa, con su carga de patriotismo y de reorganización militar, refuerza la idea de Estado y de nación, pero también refuerza el peso de las Fuerzas Armadas en la vida pública. En 1942 y 1943 se discuten reformas, se reorganizan prioridades. En 1945 llega al poder José Luis Bustamante y Rivero con el Frente Democrático Nacional, con apoyo aprista, y el país se llena de expectativas. Apertura, libertades, un nuevo pacto. Pero la convivencia es difícil. La polarización crece. La prensa se vuelve campo de batalla. Las calles se calientan. Y en 1948 el golpe de Manuel A. Odría cierra el ciclo. Se clausura el Congreso. Se persigue al APRA. Se impone un orden autoritario. Para alguien como Polar, que aspira a moverse en el terreno institucional, estos cambios no son solo noticias. Son terremotos que reordenan el suelo bajo los pies. Un día, el hemiciclo es el centro del poder. Al siguiente, el hemiciclo es una sala cerrada, una puerta con candado. Un día, el debate parlamentario define carreras. Al siguiente, la carrera depende de un decreto, de una firma, de una llamada. Y sin embargo, el Estado sigue funcionando. Los ministerios siguen abriendo cada mañana. Los expedientes siguen circulando. Los presupuestos siguen asignándose. La política se desplaza del debate público al despacho,
Ahí aparece una de las claves de la trayectoria de Polar: su capacidad para existir en ambos mundos. El mundo de la representación, la tribuna, el voto, la comisión, el discurso, y el mundo de la administración, la reunión cerrada, el informe técnico, la negociación con funcionarios, la gestión de recursos. Hay políticos que brillan en la plaza y se apagan en la oficina. Hay otros que son invisibles en la plaza y decisivos en la oficina. Polar aprende a no depender de un solo escenario. Aprende a ser útil. Esa utilidad se construye con paciencia, con presencia constante, con una reputación de hombre serio, de hombre que cumple, de hombre que no se quema por una frase. En el Perú la reputación es una moneda, y como toda moneda se puede gastar rápido. Polar parece entender que su capital no está en el gesto heroico, sino en la continuidad. Estar, volver, mantenerse, que lo llamen, que le abran la puerta. En el sur andino, además, la política está atravesada por conflictos sociales que no se resuelven con discursos elegantes. La cuestión de la tierra, las comunidades, los abusos, las demandas de educación, la migración hacia ciudades, el crecimiento de sindicatos y gremios. Un político regional no puede ignorar eso, pero tampoco puede abrazarlo sin medir el costo ante las élites locales. La habilidad consiste en hablar de justicia sin asustar a los propietarios, hablar de orden sin parecer indiferente al sufrimiento. Es un equilibrio incómodo. Y ese equilibrio, cuando se sostiene durante años, deja marcas, porque para sostenerlo hay que ceder, hay que negociar, hay que aceptar medias tintas. Polar se mueve en ese espacio de medias tintas, no como indecisión, sino como método. En un país donde los extremos suelen terminar en ruptura, la media tinta puede ser una forma de poder. El problema es el precio. La media tinta también puede convertirse en ambigüedad moral, y esa ambigüedad tarde o temprano se cobra, pero todavía estamos en el comienzo. En el momento en que Polar está construyendo su nombre, su red, su estilo, en el momento en que aprende que la política peruana no se gana solo con votos, sino con relaciones que sobreviven a los votos, con amistades que resisten cambios de gobierno, con enemigos que no se convierten en enemigos irreconciliables, porque mañana pueden ser aliados. En el Perú la enemistad absoluta es un lujo, y Polar no parece un hombre de lujos inútiles. La vida pública peruana de mediados del siglo XX está llena de rituales. El político viaja en tren o en carretera durante horas, llega a una capital departamental, lo reciben con banda de música, con discursos, con almuerzo largo. Se reúne con el alcalde, con el prefecto, con el director del Colegio Nacional, con el obispo. Escucha demandas: un puente, una posta médica, una plaza, una comisaría, una escuela para mujeres, un presupuesto para el canal de riego. Toma nota, promete gestionar, y luego viene la prueba real. En Lima, en el ministerio correspondiente, en la oficina donde se decide si ese pedido se convierte en partida presupuestal o se queda en papel. Ahí se mide el poder. Ahí se mide quién tiene acceso al despacho. Polar aprende a moverse en ese circuito. Aprende a hablar con técnicos sin despreciarlos. Aprende a hablar con notables sin someterse. Aprende a hablar con periodistas sin regalarles el control del relato. Porque la prensa peruana, especialmente en regiones con tradición política fuerte, no es un adorno, es un actor. Puede levantar una carrera o destruirla con una campaña sostenida, y en tiempos de crisis, la prensa también es un campo minado. Una frase mal interpretada puede ser usada por un gobierno para acusar, no por una oposición para ridiculizar, por un rival para aislar. En esos años el Perú también vive un proceso de urbanización y de cambio social que altera la base misma de la política. Las migraciones internas crecen, las ciudades se expanden, aparecen nuevas demandas, vivienda, empleo, servicios. La política deja de ser solo asunto de notables, se vuelve más masiva, más ruidosa, más impredecible. Y eso obliga a los políticos tradicionales a adaptarse. Algunos se radicalizan, otros se atrincheran, otros aprenden a negociar con lo nuevo sin perder lo viejo. Polar parece ubicarse en este último grupo, el de los que entienden que el país cambió, pero que el Estado sigue siendo el lugar donde se decide el reparto de recursos y el reconocimiento. Su entrada formal a la vida pública, ese primer cargo relevante que lo proyecta más allá del ámbito regional, no ocurre en el vacío. Ocurre porque ya existe una red que lo sostiene, porque ya hay un nombre que suena confiable, porque ya hay una trayectoria que se puede presentar como servicio. En el Perú la palabra servicio es poderosa. Sirve para vestir de virtud lo que también es ambición. Sirve para justificar el deseo de poder como necesidad de orden. Y Polar, que se mueve con cuidado, entiende el valor de esa palabra.
El joven que nació en 1904 llega a la madurez política en un país donde el calendario institucional es frágil, donde las elecciones pueden abrir una puerta y un golpe puede cerrarla de golpe, sin aviso, donde el Congreso puede ser el escenario central o puede ser un edificio silencioso, donde el ministerio puede ser un lugar de gestión o un lugar de control. Y en ese vaivén, el político que quiere durar necesita algo más que carisma. Necesita método, paciencia y una capacidad casi física para leer el clima. Leer el clima. No solo el clima político, también el clima social. Saber cuándo la gente está cansada, cuándo está furiosa, cuándo está esperanzada. Saber cuándo una región se siente humillada por Lima y cuándo está dispuesta a pactar. Saber cuándo un gobierno está fuerte y cuándo está sostenido por alfileres. En el Perú los gobiernos a veces parecen sólidos hasta el día anterior a su caída, y los políticos que sobreviven son los que no se enamoran de la apariencia. Polar empieza a ser reconocido como alguien que entiende esa lógica, no necesariamente como un tribuno incendiario, sino como un operador de continuidad, un hombre que puede sentarse con distintos sectores, que puede hablar el lenguaje de la legalidad, sin perder el contacto con la realidad del poder. Eso, en un país inestable, es una virtud, y también es una tentación. La tentación de justificar cualquier concesión en nombre de la estabilidad. En el sur andino, además, la política está atravesada por identidades locales fuertes. Las lealtades no son abstractas, son personales, son familiares, son de promoción, son de colegio, son de club, son de parroquia. Polar se mueve en ese tejido. Y ese tejido, cuando se estira hacia Lima, se convierte en una red de influencia. Recomendaciones, apoyos, votos, financiamiento, contactos. La política peruana del siglo XX no se entiende sin esas redes regionales que alimentan el centro y a la vez lo desafían. La puerta del hemiciclo para un político como Polar no es solo una puerta física, es un símbolo de acceso a la nación. Entrar ahí significa dejar de ser solo un hombre de su región y convertirse en un actor del país. Pero antes de llegar a ese punto, hay un aprendizaje largo. Aprender a hablar para públicos distintos, aprender a no quedar atrapado en una etiqueta, aprender a no ser devorado por la polarización. Porque la polarización peruana no es solo ideológica, es también social, regional, cultural, costa y sierra, Lima y provincias, élites y masas, civilismo y militarismo, modernización y tradición. Y en medio, políticos que intentan construir una carrera sin ser aplastados por una ola. Polar aprende a surfear, pero no con la ligereza del oportunista puro. Más bien con la disciplina del que sabe que una caída puede ser definitiva. En los años del odriismo, con el Congreso cerrado y la política formal restringida, muchos políticos se retiran, otros se acomodan, otros conspiran. El Estado, sin embargo, sigue necesitando administradores, intermediarios, gente que conozca el país real. Y ahí, figuras como Polar pueden encontrar espacio. En la gestión, en la negociación, en la representación indirecta, no es el brillo del debate público, es el poder silencioso del despacho, la puerta que se abre sin aplausos. Esa experiencia deja huella, porque quien aprende a operar en tiempos de cierre institucional, aprende también a valorar, o a instrumentalizar, la institucionalidad cuando vuelve. Aprende que la ley puede ser un escudo, pero también una herramienta. Aprende que el orden puede ser un ideal, pero también un argumento para excluir, y cuando el país regresa a ciclos más abiertos, esos aprendizajes se convierten en ventaja competitiva. Polar llega a la etapa en que su nombre ya circula con peso, no como una figura aislada, sino como parte de un entramado donde la región aporta legitimidad y base, y Lima aporta escenario y recursos, donde cada viaje a la capital es una negociación, y cada regreso al sur es una rendición de cuentas, donde el político tiene que demostrar que no se limeñizó demasiado, pero también que puede jugar en Lima sin complejos. En esa tensión se forja su estilo, sobrio, institucional en la forma, pragmático en el fondo. Un estilo que le permitirá, más adelante, cruzar la puerta del hemiciclo con autoridad y después la del despacho ministerial con responsabilidad. Pero todavía falta el salto. Todavía falta el momento en que su carrera deja de ser promesa y se convierte en presencia nacional. Por ahora lo que se ve es el trabajo de base, el tejido paciente de relaciones, la construcción de una imagen pública de hombre serio, la capacidad de estar cerca de los suyos sin quedar encerrado en lo local, la habilidad de hablar de estabilidad en un país que se mueve como tierra sísmica y, sobre todo, esa intuición que separa a los que pasan de los que se quedan. Entender que en el Perú las puertas del poder no se abren una vez, se abren y se cierran. Se abren con una elección y se cierran con un golpe. Se abren con un pacto y se cierran con una crisis.
Y el que quiera durar tiene que aprender a escuchar el sonido de la cerradura antes de que gire la llave. Cuando el odriísmo empieza a aflojar la mano, no lo hace con elegancia, lo hace como se afloja un nudo viejo, tirando de un lado, cediendo del otro, dejando marcas en la cuerda. El Perú de comienzos de los 50 es un país que trabaja y calla, que construye carreteras y estadios mientras aprende a hablar, en voz baja. Un país donde la política formal está en pausa, pero la política real, la de los contactos, los favores, las lealtades, que se prueban en la adversidad, está más viva que nunca. En Lima, los ministerios funcionan con el ritmo de la administración autoritaria. Sellos, memorandos, reuniones sin prensa. En provincias, la gente sigue pidiendo lo mismo de siempre. Agua, caminos, escuelas, un puesto de salud que no sea solo una pared con camilla, y en medio de ese engranaje, Juan Manuel Polar se mueve con una cualidad que en tiempos normales parece gris, pero en tiempos de cierre institucional se vuelve oro, la capacidad de ser útil sin hacer ruido, porque el silencio también es una forma de poder, y el que aprende a moverse en silencio, cuando vuelve el ruido, ya conoce los pasillos. El retorno a la vida política abierta no llega como un amanecer limpio. Llega con negociaciones, con cálculos, con el miedo de los que mandan a perderlo todo y con la ansiedad de los que esperan volver a entrar. Odría convoca elecciones para 1956 y el país se prepara como quien vuelve a una casa después de un incendio. Las paredes están, pero huele a humo. Los partidos reaparecen, algunos con nombres nuevos, otros con viejas heridas. El APRA, proscrito durante años, vuelve a ser un fantasma que asusta y seduce. La derecha teme el desborde. La izquierda sueña con la calle. Los militares observan, como siempre, con esa paciencia de institución que se cree árbitro. Y en ese tablero, los políticos que sobrevivieron a la década anterior tienen una ventaja. Saben qué puertas se abren de verdad y cuáles son decorado. Polar, que viene del sur andino, carga además con una doble exigencia. En Lima debe demostrar que no es solo un representante de intereses regionales, un provinciano con agenda local. En su región debe demostrar que no se ha convertido en un limeño más, de esos que prometen desde el escritorio y se olvidan al cruzar el puente del Rímac. Esa tensión no se resuelve con discursos grandilocuentes, se resuelve con resultados, con partidas presupuestales, con nombramientos, con obras que se ven, con gestiones que se sienten. La política peruana de esos años tiene un olor particular. Tinta de imprenta y polvo de carretera. Los diarios vuelven a discutir con ferocidad. Las radios amplifican voces. Los mítines llenan plazas donde la gente escucha con una mezcla de esperanza y escepticismo. Y al mismo tiempo, el país sigue siendo un territorio de distancias brutales. Viajar del sur a Lima no es un trámite, es una travesía. Horas de camino, curvas, frío de madrugada, el sol que cae a plomo al mediodía. El político que quiere consolidarse tiene que estar en todas partes, y sin embargo, no puede estar en todas partes. Entonces elige, y al elegir se define. En ese clima, el salto de Polar hacia el centro del juego parlamentario no es un accidente, es el resultado de años de acumulación. Reputación de hombre serio, red de apoyos regionales, capacidad de conversar con sectores, distintos sin incendiar el puente detrás. Cuando finalmente llega la elección que lo coloca en el Senado, ese espacio donde la política se vuelve ceremonia y combate a la vez, no entra como un improvisado, entra como alguien que ya conoce el peso de una puerta que se abre y el sonido de otra que puede cerrarse sin aviso. El hemiciclo visto desde adentro no es solo un salón, es un teatro de madera y mármol, de voces que rebotan en el techo, de miradas que miden fuerza. Hay bancadas que se sientan como ejércitos. Hay senadores que hablan para la historia y otros que hablan para el diario del día siguiente. Hay quienes dominan la tribuna con frases que parecen cuchillos. Y hay quienes dominan el reglamento, ese arte de ganar sin gritar. Una moción, una cuestión previa, una observación al acta, una comisión, que se convoca o se bloquea. Polar se ubica más cerca de estos últimos, no porque no tenga oratoria, sino porque entiende que en el Perú la oratoria sin control del procedimiento es fuegos artificiales. Ilumina un segundo y luego queda humo. Ser senador en el Perú de mediados del siglo XX significa vivir en una contradicción permanente. Se supone que el Congreso es el corazón de la República, pero todos saben que el corazón puede ser intervenido, que el Ejecutivo puede presionar, que los cuarteles pueden decidir, que la calle puede incendiarlo todo. Entonces el senador trabaja con una sensación de provisionalidad. Hoy se debate una ley con solemnidad. Mañana un decreto puede cambiar el escenario. Hoy se negocia un presupuesto. Mañana una crisis puede barrerlo.
Y aún así se legisla, se discute, se vota, se construye, ladrillo por ladrillo, una idea de Estado que siempre parece a punto de desmoronarse. Polar se mueve en ese borde, y lo hace con una disciplina que no es romántica, es práctica. En comisiones, el trabajo es menos visible, pero más decisivo. Revisar proyectos, escuchar a técnicos, recibir delegaciones, leer informes, que llegan con cifras y con trampas. La política, ahí, deja de ser frase y se vuelve detalle. ¿Cuánto cuesta? ¿De dónde sale? ¿Quién ejecuta? ¿Qué ministerio? ¿Qué plazos? ¿Qué región gana y cuál pierde? En un país centralista, cada línea presupuestal es una batalla, y el senador que representa Redes del Sur andino lo sabe. Si no pelea por su región, lo acusarán de haberse olvidado. Si pelea demasiado, lo acusarán de particularista. El equilibrio es fino, y el filo corta. En esos años el Perú vive un crecimiento urbano acelerado, Lima se expande como mancha de aceite. Llegan migrantes de la sierra, del sur, del centro, buscando trabajo, escuela, futuro. Nacen barriadas, se multiplican los asentamientos, se tensan los servicios. La ciudad se vuelve un país dentro del país. Y la política se transforma. Ya no basta con hablarle a notables y propietarios. Hay que hablarle a masas que no tienen paciencia para la retórica. La demanda es concreta. Techo, agua, luz, empleo. Y cuando no llega, llega la protesta. El Congreso discute en ese contexto, y cada discusión tiene un eco en la calle. La reforma agraria empieza a aparecer como palabra inevitable, aunque todavía sea más promesa que realidad. La cuestión de la educación pública se vuelve urgente. Más escuelas, más maestros, más presupuesto. La salud pública, con sus hospitales saturados y sus postas rurales precarias, exige atención. Y, por encima de todo, la economía. Inflación, empleo, exportaciones, dependencia de ciclos internacionales. El Perú no es una isla. Lo que pasa con los precios del algodón, del azúcar, de los minerales, se siente en el mercado y en el ánimo social. Polar, como senador, no puede ser ajeno a esa presión. Pero su estilo no es el del agitador, es el del negociador que busca continuidad. Eso tiene ventajas. Puede hablar con el Ejecutivo sin romper, puede tender puentes con sectores empresariales, puede conversar con autoridades regionales y con técnicos, pero también tiene un costo. En tiempos de polarización, el que no grita parece tibio, el que negocia parece sospechoso, el que busca acuerdos puede ser acusado de transar principios. Y el Perú de esos años es un país que acusa rápido. La presidencia de Manuel Prado, 1956-1962, abre un periodo de relativa apertura política, pero no de calma. El APRA vuelve a la legalidad y se convierte en actor central. La derecha se reorganiza. Surgen nuevas fuerzas. La prensa se enciende. Y el Estado, que había aprendido a mandar con mano dura, ahora tiene que administrar la pluralidad sin perder control. Es un equilibrio inestable. En el Congreso las alianzas se arman y se desarman con velocidad. Un proyecto puede avanzar con apoyo transversal y morir al día siguiente por una pelea ajena. Un ministro puede ser interpelado no solo por sus errores, sino por su pertenencia a una red, porque en el Perú, la política no se lee solo por ideas. Se lee por apellidos, por regiones, por amistades. Polar entiende ese lenguaje, y lo usa, no necesariamente para manipular, sino para sobrevivir y para influir. En el hemiciclo su presencia se asocia a esa política de pasillos que muchos desprecian en público y buscan en privado. La reunión breve en un corredor, la conversación al oído. El compromiso que no se escribe, la promesa que se cumple con una llamada, el favor que se paga con un voto. La institucionalidad en el Perú convive con esa capa subterránea, y quien finge que no existe pierde. Pero hay momentos en que la capa subterránea se vuelve superficie, y entonces todo se complica. A comienzos de los 60, el país entra en una zona de turbulencia. Las elecciones de 1962 terminan en crisis. Acusaciones de fraude, resultados disputados, un clima de desconfianza que se vuelve insoportable. Los militares intervienen y se produce un golpe que corta el proceso. Otra vez, otra puerta que se cierra. El Congreso, que había sido escenario de negociación, queda bajo sombra, y los políticos vuelven a sentir esa vieja sensación. El piso se mueve, la ley se dobla, el calendario se rompe. Para un senador como Polar, esa ruptura no es solo un evento nacional, es una prueba personal. Porque su capital político está ligado a la idea de continuidad institucional, a la capacidad de operar dentro de reglas. Cuando las reglas se suspenden, ¿qué queda? Queda la red, queda la reputación, queda la habilidad de no quedar marcado como enemigo del nuevo poder, pero tampoco como cómplice descarado. Es un arte peligroso, el arte de mantenerse en pie cuando el viento cambia de dirección.
El Perú convoca nuevas elecciones en 1963 y llega Fernando Belaúnde Terry, con un discurso de modernización, de obras, de integración nacional. El Perú como doctrina, se dice. Carreteras, vivienda, reforma. El país vuelve a ilusionarse, y el Congreso vuelve a ser central, pero con un problema. La fragmentación, las fuerzas políticas se equilibran de manera tensa, el Ejecutivo necesita apoyo para gobernar, la oposición tiene fuerza para bloquear, y en ese juego los senadores que saben negociar se vuelven piezas clave. Polar, con su experiencia, encaja. No es el rostro juvenil de la nueva política, pero tampoco es un fósil. Es un hombre que conoce el Estado por dentro, que entiende cómo se mueve un presupuesto, que sabe que una carretera no se construye con discursos, sino con expedientes, licitaciones, supervisión, y con esa palabra que en el Perú pesa como piedra, gestión. Y la gestión en un país de regiones postergadas es poder. En el Senado, la discusión sobre obras públicas y desarrollo regional no es abstracta, es concreta. Es el puente que se cae en época de lluvias, es el canal de riego que se tapa con sedimentos, es la escuela que funciona con un solo maestro para varios grados, es la posta sin medicamentos. Y es también la disputa por quién se lleva el crédito, porque en política la obra no solo sirve, también se exhibe, se inaugura con cinta, con banda, con foto, y el que inaugura gana. Polar sabe que su base regional espera eso. Espera que el senador traiga cosas, que abra puertas en Lima, que consiga audiencias, que logre que un ministro firme, y ahí aparece la imagen recurrente de su carrera. La puerta del despacho. La puerta que se abre con una tarjeta, con una recomendación, con una llamada. La puerta que se cierra cuando cambia el ministro, cuando cambia el gobierno, cuando cambia el humor del poder. En esos años, además, el Perú vive el impacto de la Revolución Cubana y de la Guerra Fría en versión andina. Las palabras reforma, revolución, subversión empiezan a circular con más fuerza. Los Estados Unidos miran la región con preocupación. Las élites temen el contagio. Los movimientos sociales se radicalizan en algunos espacios. En el campo, las tomas de tierras y los conflictos agrarios se vuelven más frecuentes. En las universidades, la política se vuelve más intensa y el Estado responde con una mezcla de promesas y represión, de reformas parciales y control. Para un político como Polar, que busca estabilidad, ese clima es una amenaza constante, porque la estabilidad ya no depende solo de acuerdos entre élites, depende de una sociedad que se mueve. Y cuando la sociedad se mueve, el Congreso puede quedar atrás, discutiendo mientras la calle decide. En el Senado, Polar se enfrenta a dilemas que no se resuelven con una sola postura. Si apoya reformas profundas, puede perder respaldo de sectores tradicionales que sostienen su red. Si se opone, puede quedar del lado de un orden que la historia está empujando a cambiar. Si busca un punto medio, puede ser acusado de oportunista. Y sin embargo, el punto medio es, muchas veces, el único espacio donde se puede construir algo que dure más de un gobierno. Esa es la paradoja de su estilo. La continuidad como virtud y como sospecha. En el día a día parlamentario, esa continuidad se expresa en gestos pequeños, en la manera de tratar a un adversario sin humillarlo, porque mañana puede ser aliado, en la manera de no cerrar puertas con insultos, en la manera de cuidar el lenguaje. En el Perú, una frase puede ser titular, y un titular puede ser sentencia. Polar parece entenderlo, no se regala, no se expone más de lo necesario. Y eso, en un ambiente donde muchos buscan brillo, lo vuelve menos visible, pero más durable. La consolidación como senador no se mide solo por cuántas veces se sube a la tribuna, se mide por cuántas veces lo buscan, por cuántas veces su firma o su voto se vuelve necesario, por cuántas veces un ministro acepta recibirlo, por cuántas veces una delegación regional lo llama antes que a otros. El poder real en el Congreso suele estar en los que pueden destrabar, en los que pueden conseguir que un proyecto pase de comisión a pleno, en los que pueden evitar que una interpelación se convierta en crisis, en los que pueden hablar con el Ejecutivo sin ser vistos como mensajeros serviles. Polar se mueve en ese espacio, y en ese movimiento inevitablemente se ensucia, porque negociar en el Perú no es un acto limpio, es un intercambio de concesiones, a veces, concesiones legítimas. Apoyo a una obra a cambio de apoyo a otra. A veces, concesiones más oscuras. Nombramientos, cuotas, favores. La frontera no siempre es clara, y el político que se mantiene mucho tiempo en el centro aprende a caminar sobre esa frontera sin caer, o sin que lo empujen. La prensa, siempre atenta, juega su papel. En Lima, los diarios pueden construir reputaciones y destruirlas. En regiones, los periódicos locales tienen un poder particular. Hablan a una comunidad que se conoce, donde el rumor se vuelve verdad con rapidez. Un senador del sur no puede ignorar esa prensa.
Tiene que alimentarla con noticias, con gestiones, con visitas, tiene que aparecer, tiene que ser visto, porque si no se lo ve, se lo reemplaza. Y mientras Polar consolida su lugar, el país sigue acumulando tensión. Belaúnde enfrenta bloqueos, dificultades económicas, conflictos sociales. La reforma agraria avanza lentamente, demasiado lentamente para unos, demasiado rápido para otros. La frustración crece. Y en los cuarteles otra vez se toma nota. El golpe de 1968, encabezado por Juan Velasco Alvarado, cae como un portazo. No es un golpe cualquiera, es un golpe con proyecto. Un gobierno militar que no se presenta como restaurador del viejo orden, sino como reformador radical del Estado, nacionalizaciones, reforma agraria profunda, reestructuración de la economía, un discurso de reivindicación nacional y popular. Para la clase política tradicional es un terremoto, para el Congreso es una sentencia. Se disuelve, se apaga el hemiciclo, se cierran las puertas. Para un senador como Polar, ese momento es decisivo, porque su carrera está hecha de institucionalidad, de parlamento, de negociación dentro de reglas. Y de pronto las reglas cambian de golpe. El país entra en otra etapa, donde el poder se concentra en el ejecutivo militar y donde la política partidaria queda marginada. Los viejos operadores tienen que decidir. Resistir, adaptarse, retirarse, buscar un lugar en la nueva administración, o quedar como reliquias de un sistema que el nuevo régimen acusa de haber fracasado. Polar, formado en la lógica de sobrevivir a cambios de régimen, entiende que la resistencia frontal puede ser heroica y suicida, pero adaptarse demasiado puede ser visto como traición por los suyos. Otra vez el equilibrio, otra vez la cuerda floja, y aquí se revela algo esencial. El senador que parecía encarnar el orden institucional había aprendido desde joven que el orden en el Perú es frágil, que las instituciones son puertas que se abren y se cierran, que el poder no se posee, se administra mientras dura, que la permanencia depende menos de la pureza y más de la lectura del momento. Esa lectura, que lo ayudó a consolidarse, ahora lo enfrenta a un dilema más duro. ¿Cómo seguir siendo hombre de Estado cuando el Estado cambia de manos y de lenguaje? El cierre del Congreso no solo lo deja sin tribuna, lo deja sin el escenario donde su habilidad era más valiosa, porque Polar no era por estilo un caudillo de plaza, era un hombre de hemiciclo y de despacho. Y cuando el hemiciclo se apaga, queda el despacho. Pero el despacho ahora tiene otros dueños, otros códigos, otra música. En los meses posteriores al golpe, el país se llena de decretos ley, la administración se reorganiza, se crean nuevas entidades, se intervienen sectores, se redefine la relación con empresas extranjeras. La reforma agraria avanza con velocidad y con conflicto. En regiones algunos celebran, otros temen, muchos se confunden. Las viejas redes de poder local se reacomodan. Algunos pierden tierras, otros pierden influencia, otros intentan negociar con el nuevo régimen para conservar algo, y en ese reacomodo, figuras como Polar quedan en una zona ambigua. Tienen experiencia, conocen el país, conocen la administración, pero representan un mundo que el nuevo gobierno quiere superar. La consolidación de Polar como senador, vista desde este punto, adquiere un tono casi trágico, porque su ascenso lo llevó al centro del juego justo cuando el juego estaba por cambiar de tablero. Años de aprender el reglamento, de dominar comisiones, de construir alianzas parlamentarias, y de pronto, el reglamento ya no importa. La comisión ya no decide, la alianza ya no sirve, la puerta del hemiciclo está cerrada, y sin embargo su historia no es la del político que cae por ingenuo, es la del político que entiende demasiado bien cómo funciona el país, que sabe que la institucionalidad peruana es una promesa que se cumple a ratos, que sabe que el poder real se desplaza, que sabe que la supervivencia exige adaptarse sin romperse, pero también sabe que cada adaptación deja una cicatriz y que, con el tiempo, las cicatrices se acumulan hasta cambiar el rostro. En el recuerdo de quienes lo vieron en esos años, Polar queda asociado a esa figura del senador que no necesitaba gritar para pesar, que podía entrar a un despacho y salir con una gestión encaminada, que podía hablar con adversarios sin convertirlos en enemigos eternos, que podía representar al sur andino sin caer en el regionalismo estridente. Esa es su consolidación, esa es su fuerza, y también su vulnerabilidad, porque cuando el país entra en una etapa donde el poder se ejerce con decretos y uniformes, la habilidad de negociar en el hemiciclo pierde valor, y el hombre que construyó su influencia en la continuidad institucional se encuentra otra vez frente a la misma realidad que lo formó de joven. El Perú cambia las reglas sin pedir permiso.
Las puertas, siempre las puertas. La del Senado, pesada, solemne, con su ritual de sesiones, actas, votaciones. La del despacho, más discreta, más práctica, donde se decide lo que de verdad llega a una región. En los años de su ascenso parlamentario, Polar aprendió a cruzar ambas, a veces con paso firme, a veces con cautela, pero siempre con la conciencia de que ninguna se mantiene abierta para siempre. Y cuando el país vuelve a cerrarlas de golpe, queda flotando una sensación amarga. En el Perú, incluso el senador más institucional tiene que aprender a vivir como si cada día fuera prestado. Porque lo es, porque aquí el poder no solo se gana, se conserva, se negocia, se sobrevive. El despacho ministerial no se parece al hemiciclo. En el Senado, incluso en los días tensos, hay un aire de ceremonia. La madera lustrada, el murmullo que sube como oleaje, la tribuna, como un pequeño escenario donde cada palabra busca testigos. En el ministerio, en cambio, manda el papel. El ruido no es de aplausos ni de abucheos, es de máquinas de escribir, de teléfonos que suenan sin parar, de pasos apurados sobre baldosas frías, y sobre todo manda el tiempo que se mide en plazos, en vencimientos, en para ayer, en urge, en con carácter de inmediato. Cuando Juan Manuel Polar cruza esa puerta, la del despacho, deja de ser el hombre que influye con votos, con comisiones, con acuerdos tejidos en pasillos. Ahora es el hombre al que le piden firma, y la firma, en un estado como el peruano de mediados del siglo XX, no es un gesto elegante, es una palanca. Con una firma se libera una partida, se nombra a un funcionario, se aprueba una licitación, se autoriza una compra, se abre o se cierra una obra. Con una firma se puede arreglar una injusticia, o fabricar otra. El Perú que llega a los años 60 trae encima una mezcla rara. Modernización a medias y urgencias completas. Lima crece como si alguien la inflara desde adentro. Las barriadas se multiplican. El agua llega por horas, la luz llega por sectores, el transporte llega como puede. En provincias, la distancia sigue siendo una condena. Un puente caído puede aislar un valle entero. Una carretera sin mantenimiento puede convertir un viaje de horas en una jornada de polvo y paciencia, y en el campo la tierra ya no es solo tierra, es conflicto, es promesa, es rabia acumulada. En ese país, ser ministro no es gobernar en abstracto, es administrar una máquina que siempre está a punto de recalentarse, es recibir delegaciones que llegan con sombreros en la mano y papeles arrugados, y también recibir empresarios con trajes impecables y carpetas bien armadas. Es escuchar a técnicos que hablan en cifras y a políticos que hablan en lealtades. Es mirar mapas y al mismo tiempo mirar caras. Polar, que venía de una carrera hecha de continuidad y de cálculo, encuentra en el ministerio el lugar donde esa continuidad se pone a prueba de verdad, porque en el Congreso se puede postergar, se puede devolver a comisión, se puede negociar un texto. En el Ejecutivo la postergación tiene consecuencias inmediatas. Una obra se paraliza, un sindicato se enciende. Una región se siente traicionada, un diario huele sangre, y los diarios en esos años huelen sangre con facilidad. La prensa limeña vive de la política como el puerto vive del mar. Titulares grandes, columnas filosas, caricaturas que resumen en un dibujo lo que a veces no se puede decir en un discurso. Un ministro es un blanco perfecto. Tiene poder, tiene presupuesto, tiene responsabilidad y tiene enemigos. Los enemigos no siempre son ideológicos. A veces son simplemente competidores por el acceso, porque el acceso es la moneda más dura de la política peruana. Acceso al despacho, acceso al presupuesto, acceso al oído del presidente. Polar lo sabe, lo ha sabido siempre. Pero ahora el acceso no es algo que él busca, es algo que él administra. Y administrar acceso significa decidir quién entra y quién se queda afuera. Significa decidir qué expediente sube primero y cuál se queda en la bandeja. Significa decidir qué región recibe una visita técnica y cuál recibe una carta de se evaluará. Significa, en el lenguaje real del Estado, decidir prioridades. Y en el Perú las prioridades se leen como favoritismos. En el despacho el día empieza temprano y termina tarde. Hay café que se enfría en tazas olvidadas. Hay ceniceros llenos. Hay secretarias que conocen más del ministerio que muchos directores. Hay asesores que llegan con informes y se van con encargos. Hay llamadas desde Palacio. Llamadas desde el Congreso, cuando el Congreso existe, llamadas desde prefecturas, desde comandancias, desde alcaldías, y hay un flujo constante de gente que quiere algo. Todos quieren algo, incluso los que dicen que no. Polar, hombre de redes regionales, no puede fingir que no entiende ese idioma.
Su capital político se construyó precisamente en la capacidad de traducir necesidades locales al lenguaje de Lima. Ahora le toca hacer el camino inverso. Traducir las limitaciones de Lima. Presupuesto corto, burocracia lenta, presiones cruzadas, al lenguaje de las regiones donde la paciencia es un lujo. Y ahí aparece el primer costo de gobernar, la decepción, porque el ministro descubre rápido que el Estado no es una varita mágica, es una estructura pesada, con capas y capas de procedimientos, con oficinas que se pisan entre sí, con normas que se contradicen, con funcionarios que protegen su parcela. Un proyecto puede estar aprobado y sin embargo no avanzar porque falta un informe. Un presupuesto puede estar asignado y sin embargo no ejecutarse porque la licitación se cae. Una obra puede estar en marcha y sin embargo ser solo un cartel en la carretera. El ministro firma pero no controla todo y sin embargo lo culpan de todo. Polar llega al ministerio con una reputación de hombre serio, de operador sobrio, de político que no necesita incendiar la plaza para conseguir resultados. Esa reputación es útil para negociar con élites y para tranquilizar a sectores que temen cambios bruscos. Pero también lo coloca en una posición incómoda cuando el país empieza a exigir velocidad, porque el Perú de esos años no solo pide obras, pide transformación. Y la transformación, cuando se promete, se vuelve un reloj que no perdona. En el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, la palabra obra tiene un brillo especial. Carreteras, vivienda, integración. El país escucha y quiere creer, pero el Congreso fragmentado, las oposiciones fuertes y las tensiones sociales convierten cada iniciativa en una pelea. En ese contexto, un ministro no es solo un administrador, es un equilibrista. Tiene que sostener el programa del Ejecutivo sin romper con fuerzas que pueden bloquearlo, tiene que avanzar sin provocar una crisis que lo tumbe. Tiene que mostrar resultados antes de que la frustración se convierta en protesta. Polar, acostumbrado a leer el momento, entiende que el ministerio no es un premio, es una trinchera, y que la trinchera tiene dos frentes. Uno visible, el país, la prensa, las cifras, las obras. Otro invisible, las presiones internas, los compromisos, las lealtades, las cuotas. Porque el Estado peruano, como tantos estados latinoamericanos de la época, funciona también como un sistema de colocaciones. Un ministerio es una constelación de puestos, direcciones, jefaturas, asesorías, administraciones. Cada puesto es un pequeño poder, y cada pequeño poder tiene padrinos. Los partidos, los grupos regionales, los aliados circunstanciales, todos quieren estar. No por vanidad, sino porque estar adentro significa sobrevivir cuando cambie el viento. Polar, que ha sobrevivido a vientos peores, sabe que negar todo es imposible, pero conceder todo es suicida. Entonces hace lo que hacen los que duran, reparte con cuidado, negocia, compensa. A veces cede en lo pequeño para sostener lo grande. A veces sacrifica una batalla para ganar tiempo. Y el tiempo en política es una forma de poder. Sin embargo, cada concesión deja huella, y en un país donde la sospecha es deporte nacional, la huella se convierte en relato. Polar favorece a los suyos. Polar protege a tal grupo. Polar es demasiado blando. Polar es demasiado duro. Las versiones se contradicen, pero todas circulan, y lo que circula pesa. En el ministerio, además, la relación con las Fuerzas Armadas es un factor constante, incluso cuando los militares no gobiernan directamente. En el Perú, los cuarteles no son un actor externo. Son una presencia, observan, opinan, presionan a veces. Y, sobre todo, recuerdan que el orden puede imponerse por otra vía si la política civil se enreda demasiado. Un ministro civil lo sabe aunque no lo diga. Polar lo sabe con una claridad que viene de haber visto cierres, golpes, transiciones. Esa claridad lo vuelve prudente. Y la prudencia, en tiempos de polarización, se confunde con debilidad. Mientras tanto, el país se calienta. En el campo, los conflictos por la tierra se multiplican. Las tomas, las ocupaciones, las disputas entre comunidades y hacendados, entre campesinos y autoridades. La reforma agraria, discutida durante años, se vuelve una urgencia que ya no cabe en discursos. Y cada día que pasa sin solución es un día que alimenta la idea de que el Estado no sirve, de que el Estado solo protege a los de siempre. En Lima, los sindicatos presionan, las universidades hierven. La Guerra Fría se filtra en cada debate. Para unos, cualquier reforma es comunismo. Para otros, cualquier cautela es oligarquía. Y en medio, el gobierno intenta sostenerse con un Congreso que no siempre acompaña. Polar, desde el ministerio, se encuentra con una paradoja cruel. Para mantener estabilidad necesita cambios, pero para hacer cambios necesita estabilidad. Si acelera demasiado, rompe alianzas y provoca reacción.
Si avanza lento, pierde legitimidad y abre la puerta a soluciones de fuerza. Es el tipo de dilema que no se resuelve con buena voluntad, se resuelve con poder real. Y el poder real, en el Perú, siempre está repartido y siempre está en disputa. En el despacho las puertas se abren y se cierran con un ritmo casi físico. Entra un alcalde con un pedido de puente. Sale con una promesa. Entra un dirigente con un reclamo de obra paralizada. Sale con un se revisará. Entra un empresario con una propuesta de contrato. Sale con una sonrisa o con una mueca. Entra un congresista con una lista de nombramientos. Sale con media lista aprobada y media lista postergada. Entra un periodista con preguntas. Sale con frases medidas, sin carne, porque cualquier carne se convierte en titular. Polar aprende, o confirma, que el ministerio es un lugar donde se habla mucho para decir poco, donde se promete sin prometer, donde se niega sin negar, donde se afirma con condiciones y donde a veces la verdad se guarda para sobrevivir. Pero el país no vive de matices. El país vive de resultados. Una carretera terminada se ve, un hospital funcionando se ve, una escuela con maestros se ve, un canal de riego que lleva agua se ve. Y también se ve lo contrario. El barro, la obra abandonada, el edificio sin equipamiento, el puente a medio hacer. La política de continuidad, esa que a Polar le dio fuerza, se vuelve vulnerable frente a la impaciencia de una sociedad que ya no acepta esperar décadas. Y entonces llega el golpe de 1968 como un portazo que no solo cierra el Congreso, cambia el idioma del poder. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado no se presenta como un paréntesis, se presenta como una refundación, habla de revolución, de soberanía, de justicia social, nacionaliza, expropia, reforma. La reforma agraria, que en el mundo civil avanzaba con cautela y conflicto, se convierte en política central, ejecutada con la autoridad de un Estado que ya no negocia en el hemiciclo porque el hemiciclo no existe. El país entra en una etapa donde el decreto reemplaza al debate, donde la cadena de mando reemplaza a la comisión parlamentaria, donde el uniforme reemplaza al traje. Para un hombre como Polar, formado en la lógica de puertas institucionales, Senado, comisiones, despachos civiles, el nuevo escenario es un laberinto con paredes recién levantadas. Sus habilidades no desaparecen, pero cambian de valor. El negociador parlamentario ya no tiene tribuna. El ministro civil ya no es el centro. El Estado sigue siendo Estado, sí, pero con otra música, con otro ritmo, con otra manera de decidir, y sin embargo el país no se reinventa de un día para otro. La burocracia sigue ahí, los expedientes siguen ahí, los técnicos siguen ahí, las regiones siguen pidiendo lo mismo. Agua, caminos, escuelas, salud. La diferencia es quién responde y cómo responde. Y en esa continuidad subterránea, figuras con experiencia administrativa pueden encontrar un espacio, si saben moverse sin quedar atrapados. Polar, que nunca fue un caudillo de plaza, entiende que la resistencia frontal es una forma rápida de desaparecer, pero también entiende que la adaptación total puede convertirlo en un hombre sin rostro, en un político que se disuelve en el nuevo régimen y pierde lo único que lo sostuvo, su identidad pública de servidor institucional, así que se mueve con cautela, con esa cautela que en el Perú puede ser virtud o condena, porque el nuevo poder militar mira con desconfianza a la clase política tradicional, la acusa de corrupción, de ineficiencia, de haber permitido que el país se pudra en desigualdad, y parte de esa acusación tiene eco real en la población, cansada de promesas. En ese clima, cualquier vínculo con el pasado se vuelve sospechoso. Cualquier nombre asociado al Congreso disuelto se vuelve un recordatorio incómodo. Polar queda entonces en una zona gris. No es un enemigo declarado del nuevo régimen, pero tampoco es un símbolo de la revolución. Es un hombre de Estado en un Estado que cambia de manos. Un hombre de despacho en un país donde el despacho ahora tiene guardia, tiene jerarquía militar, tiene otra forma de abrir y cerrar puertas. Y las puertas, otra vez, son el símbolo perfecto. Antes, la puerta del Senado se abría con votos, con alianzas, con legitimidad electoral. Ahora esa puerta está cerrada con llave. Antes, la puerta del ministerio se abría con nombramientos civiles, con equilibrios partidarios. Ahora se abre con órdenes, con decretos, con una lógica de mando que no necesita convencer. En ese nuevo Perú, la negociación no desaparece, pero se desplaza. Ya no se negocia en público, se negocia en privado, con más riesgo. Ya no se negocia con bancadas. Se negocia con círculos de poder que no se eligen en urnas, y el político que sabe negociar tiene que decidir si quiere jugar ese juego, porque ese juego no deja actas, no deja diarios de debates, no deja registro limpio, deja como muchos rumores. Polar, que construyó su influencia en la continuidad, paga el precio de haber apostado por instituciones en un país que las interrumpe con frecuencia. Su etapa ministerial, vista desde lejos,
Parece el punto donde su carrera toca el centro del poder ejecutivo, justo antes de que el poder ejecutivo cambie de naturaleza. Es como llegar a la sala de máquinas y descubrir que la máquina será reemplazada, y aún así, esa etapa revela algo que el Senado no mostraba con tanta crudeza. El costo humano de decidir, porque en el ministerio cada decisión tiene rostro, el rostro del trabajador que espera empleo en una obra, el rostro del campesino que espera agua, el rostro del médico que espera equipos, el rostro del maestro que espera escuela, y también el rostro del empresario que espera contrato, del político que espera puesto, del aliado que espera recompensa. El ministro mira todos esos rostros y sabe que no puede satisfacerlos a todos, y sabe que al elegir crea enemigos. En el Congreso el enemigo puede ser abstracto, una bancada, una ideología, un bloque. En el Ejecutivo, el enemigo puede ser una persona que ayer te saludaba con respeto y mañana te destruye con una filtración de un documento, una filtración de una llamada, una filtración de un nombramiento. Polar, hombre de pasillos, sabe que el poder se rompe por pequeñas cosas. Un expediente perdido, una firma tardía, un director que se siente desplazado, un aliado que no recibió lo que esperaba. Y en un país donde la política se vive como una lucha por sobrevivir, esas pequeñas cosas se convierten en grandes. Su etapa ministerial, entonces, no es una colección de discursos. Es una sucesión de días densos, de decisiones que se toman con información incompleta, de presiones que llegan desde arriba y desde abajo, de promesas que se hacen para ganar tiempo, de gestiones que se empujan para que no mueran en la burocracia. Es el Estado en su forma más real, imperfecto, pesado, necesario. Y también es el momento en que su imagen pública se tensa, porque el hombre que buscaba estabilidad tiene que ensuciarse con la mecánica del poder, tiene que negociar duro, tiene que decir no, tiene que decir sí a medias, tiene que aceptar que, a veces, la continuidad se compra con concesiones que luego se vuelven reproches. Cuando el país entra de lleno en la etapa velasquista, esa tensión no se resuelve, se congela. El escenario donde Polar era fuerte, el hemiciclo, desaparece. El escenario donde podía ejecutar, el despacho civil, cambia de dueño y de lógica, y lo que queda es una figura que representa una forma de hacer política que el Perú está dejando atrás, al menos en la superficie. Pero el Perú nunca deja nada atrás del todo. Las redes regionales siguen vivas, los nombres siguen circulando, los viejos contactos siguen siendo útiles, y la experiencia administrativa, incluso en un régimen que se proclama nuevo, sigue siendo un recurso. La pregunta no es si Polar sabe moverse. La pregunta es cuánto puede moverse sin perderse. Porque hay una diferencia entre adaptarse y disolverse. Y en la política peruana, esa diferencia se mide en silencios. En qué se dice y qué no se dice. En qué puerta se toca y qué puerta se evita. En qué reunión se acepta y cuál se rechaza. En qué foto se aparece y en cuál no. Polar, que aprendió a ser útil sin hacer ruido, enfrenta el límite de esa estrategia. Cuando el ruido lo hace el país entero, el silencio puede parecer ausencia. Y la ausencia en política se paga caro. Su etapa ministerial queda así como el punto donde la continuidad se vuelve riesgo, donde el hombre de Estado descubre que el Estado no es una idea, sino una pelea diaria por mantenerlo funcionando, donde el servidor público se ve obligado a usar herramientas que ensucian la imagen del servidor público, donde la puerta del despacho, que antes era símbolo de acceso, se convierte en símbolo de fragilidad. Hoy se abre, mañana se cierra, y nadie garantiza que vuelva a abrirse. Y mientras el Perú se acostumbra a un poder que ya no necesita Congreso, la figura de Polar queda suspendida entre dos épocas. La época en que el político sobrevivía leyendo el reglamento y contando votos, y la época en que el poder se ejerce con decretos y con una idea de transformación que no pide permiso. En ese cruce lo que define a Polar no es un gesto épico, es la manera en que soporta la transición, sin estridencias, sin martirio público. Con esa obstinación discreta de los que creen que el Estado, por imperfecto que sea, es mejor que el vacío, pero el vacío en el Perú siempre está cerca. Basta un portazo, basta un golpe, basta un cambio de humor en el poder, y las puertas siguen ahí, pesadas, inevitables. Unas ya no se abren, otras se abren solo para unos pocos. Y el hombre que pasó media vida aprendiendo a cruzarlas entiende, quizá con una claridad amarga, que en este país no basta con saber entrar, hay que saber cuándo salir. Y, sobre todo, hay que saber qué queda de uno cuando la puerta se cierra detrás. La puerta se cierra detrás, y el sonido no es metáfora. Es madera contra marco. Es cerrojo. Es el eco breve de un edificio público, que sigue respirando aunque cambien los nombres en las placas. Afuera Lima continúa con su polvo fino, con su garúa que no moja pero cala, con ese cielo bajo que parece una tapa de lata. Adentro,
En los pasillos donde antes se cruzaban senadores, ujieres y periodistas, ahora manda otra coreografía. Menos debate, más orden, menos tribuna, más memorándum, menos se somete a votación, más se dispone. Para Juan Manuel Polar, que había hecho carrera aprendiendo el arte de entrar y salir de oficinas sin romperse, el final de los años 60 no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de especie. La política civil, con todas sus trampas, tenía un ritual. El hemiciclo como teatro, el despacho como taller, la prensa como espejo deformante. El régimen militar de Velasco, en cambio, instala una lógica de cuartel en el corazón del Estado, y el cuartel no discute, ejecuta, o dice que ejecuta. Y cuando no ejecuta, no se excusa en comisiones ni en minorías obstruccionistas. Se excusa en la revolución, en la transformación, en la necesidad histórica, palabras grandes que en la práctica se traducen en órdenes cortas. Polar queda, como tantos políticos de la República interrumpida, en una franja incómoda. Demasiado conocido para pasar desapercibido. Demasiado institucional para ser celebrado por un poder que se alimenta de denunciar a los de antes. Y sin embargo demasiado experimentado para no entender que el país no se detiene porque el Congreso se haya apagado. Los expedientes siguen llegando, las regiones siguen reclamando, los conflictos siguen ardiendo. Solo que ahora el reclamo no busca un senador que interceda, busca un general que autorice, y el general, a diferencia del senador, no necesita convencer a nadie en público. En el Perú velasquista, la palabra reforma deja de ser promesa y se vuelve maquinaria. La reforma agraria, que durante años fue discusión, proyecto, temor, bandera, se convierte en decreto y en brigadas. Se expropia, se redistribuye, se reorganiza el campo con cooperativas, con nuevas formas de propiedad, con un Estado que entra a la hacienda como quien entra a una casa ajena con llave propia. Para muchos campesinos es justicia largamente postergada, para muchos propietarios es despojo, para el país es un terremoto, y en un terremoto los viejos mapas políticos sirven poco. Polar, ligado a redes del sur andino, no puede mirar ese proceso como un espectador neutro. El sur no es un concepto. Es altura, es frío seco, es caminos que se cortan con lluvias, es comunidades con memoria larga, es haciendas, con jerarquías antiguas, es resentimiento acumulado y también orgullo. Allí la tierra no es solo economía, es identidad. Y cuando el Estado toca la tierra, toca nervios. Polar lo sabe, lo supo siempre. Pero saber no significa poder dirigir, su margen de maniobra se encoge, no hay hemiciclo al que volver para convertir un conflicto en debate, no hay bancada que organizar para frenar o matizar, no hay comisión que estudie y gane tiempo. El tiempo, ahora, lo marca el Ejecutivo Militar. Y el Ejecutivo Militar no tiene paciencia con los matices de un político civil que aprendió a sobrevivir precisamente en los matices. En esos años, la supervivencia política adopta formas extrañas. Hay quienes se exilian, hay quienes se esconden. Hay quienes se reciclan con entusiasmo, se visten con el nuevo lenguaje, repiten consignas, se declaran con versos. Y hay quienes, como Polar, parecen optar por una tercera vía. No romper, no abrazar, no desafiar, no rendirse, permanecer cerca sin quedar pegado, mantener contactos sin exhibirlos, ser útil sin ser visible. Pero esa estrategia tiene un costo silencioso. La desaparición gradual del espacio público, porque la política, cuando deja de ser debate, deja de necesitar figuras que brillan en el debate. Y Polar, aunque no fuera un tribuno incendiario, era un hombre de instituciones. Su capital estaba en el procedimiento, en la negociación, en el equilibrio. En un régimen que se enorgullece de saltarse el equilibrio, ese capital se devalúa. La prensa también cambia de tono. No desaparece, pero se reacomoda. Hay medios que se alinean, medios que resisten, medios que calculan. Y el viejo juego de filtraciones y titulares se vuelve más peligroso. Ya no se trata solo de tumbar a un ministro civil. Se trata de enfrentarse a un poder que puede cerrar, intervenir, sancionar. En ese clima los nombres del pasado circulan con cuidado. Se mencionan a media voz, se recuerdan en sobremesas, se usan como referencia en conversaciones privadas. ¿Te acuerdas cuando Polar podía destrabar esto? ¿Te acuerdas cuando se podía ir al Senado? Nostalgia práctica, no romántica. Nostalgia de un mecanismo que, con todos sus defectos, permitía pedir, presionar, negociar, y sin embargo el país no se vuelve más simple, se vuelve más tenso. Velasco impulsa nacionalizaciones, reforma educativa, cambios en la estructura del Estado. Se crea un relato de soberanía y justicia social que entusiasma a unos y asusta a otros. Se reorganiza la relación con el capital extranjero,
Se habla de dignidad nacional, y al mismo tiempo, la economía siente el peso de la transformación. Burocracia que crece, empresas estatales que deben funcionar, expectativas que se disparan. La revolución para sostenerse necesita resultados. Y los resultados, como siempre, se miden en cosas concretas. Empleo, precios, abastecimiento, servicios. Polar observa ese Perú con la mirada de quien ha visto varias promesas convertirse en crisis. Su experiencia le dice que el Estado puede ser fuerte en el papel y frágil en la calle, que un decreto puede ser perfecto, y sin embargo, chocar con la realidad de un camino intransitable, de un funcionario incompetente, de un presupuesto que no alcanza, de una corrupción que cambia de uniforme pero no de naturaleza, porque la corrupción no es solo un vicio individual, es un sistema de atajos, en un país donde el trámite puede ser una condena, y ahí aparece una de las ironías más duras para un hombre como Polar. El régimen que acusa a la vieja política de clientelismo y favoritismo necesita para gobernar su propia red de lealtades. Cambian los nombres, cambian los discursos, pero la lógica del acceso persiste. Solo que ahora, el acceso no se compra con votos ni con acuerdos parlamentarios. Se compra con cercanía al mando, con pertenencia a círculos, con confianza militar. Las puertas siguen abriéndose y cerrándose. Solo que el portero es otro. Polar, que había sido portero y visitante, entiende el nuevo portero. Y entiende también que, en ese nuevo sistema, su figura puede ser tolerada como técnico, como asesor informal, como memoria administrativa, pero no como actor central. El centro ya no está disponible. Y para un político, perder el centro no es solo perder poder, es perder sentido. Los años pasan con esa sensación de desplazamiento. No hay un momento único, dramático, en que Polar cae, no hay una escena de expulsión. Hay algo más peruano, más burocrático, más lento. El espacio se reduce, las llamadas llegan menos, las reuniones se vuelven más esporádicas, los nombres nuevos ocupan los asientos. Los viejos contactos, cuando llaman, lo hacen para pedir orientación, no para ofrecer plataforma. Y el hombre que antes abría puertas empieza a encontrarlas cerradas sin explicación. En 1975, el velasquismo se agota y el poder cambia de manos dentro del mismo uniforme. Morales Bermúdez desplaza a Velasco, otra transición, otra reconfiguración. Para muchos, es el inicio de una segunda fase, más moderada, más preocupada por estabilizar. Para otros es una traición a la revolución. Para Polar, que ya no está en el centro desde hace años, es la confirmación de una regla que conocía demasiado bien. En el Perú, incluso los regímenes que prometen permanencia se fracturan. Las puertas que parecían blindadas también se abren, pero hacia adentro, para que pase otro. Polar no llega a ver esa segunda fase. Muere el 30 de mayo de 1973, y esa fecha, leída en frío, cae en medio de un país que todavía cree, o finge creer, en la posibilidad de rehacerlo todo desde arriba. Un país donde el Congreso sigue cerrado, donde la política partidaria está suspendida como un reloj detenido, donde la palabra senador suena a otra época, casi a un oficio extinguido. La muerte de un político, en un país con instituciones estables, suele activar homenajes previsibles, discursos, sesiones solemnes, placas. En el Perú de 1973, la solemnidad institucional está intervenida por la propia ausencia de instituciones representativas. El homenaje, si existe, se vuelve más íntimo, más de círculo, más de memoria regional. Y ahí, en esa memoria, Polar aparece con su verdadero peso. No como un revolucionario ni como un caudillo, sino como un operador de continuidad, un hombre que entendía el Estado como una máquina que hay que mantener andando, aunque falte combustible, aunque chirríen los engranajes. Aunque el conductor cambie, esa continuidad, sin embargo, tiene doble filo, porque la continuidad puede ser virtud cuando evita el colapso, pero también puede ser coartada cuando posterga lo inevitable. Polar, en su carrera, encarnó esa tensión. Buscó estabilidad y legalidad, pero aceptó el precio de la negociación dura, del reparto, cuidadoso, de la concesión que permite avanzar hoy a costa de un problema mañana. Y el Perú, al final, le cobró a toda una generación de políticos civiles el pecado de haber administrado el país sin resolver sus fracturas más profundas. En el sur andino, donde las redes regionales son más que política, son parentesco, compadrazgo, historia local, su nombre pudo quedar asociado a gestiones concretas, un trámite destrabado, una obra empujada, una visita conseguida, un presupuesto defendido. Esas cosas no entran siempre en los libros nacionales, pero sostienen reputaciones. El político que responde, el que atiende,
el que no se olvida. En Lima, en cambio, la memoria es más cruel y más corta. Se recuerda al que grita, al que cae en escándalo, al que protagoniza una ruptura. Polar, sobrio, queda en los márgenes del gran relato, y sin embargo su biografía sirve como radiografía de un país, porque su vida atraviesa el siglo XX peruano, como una línea que pasa por varias estaciones. Repúblicas civiles frágiles, gobiernos militares, retornos parciales, promesas de modernización, crisis recurrentes. Polar no inventa ese ciclo, pero lo habita, y lo habita con una habilidad que, vista desde lejos, parece casi una forma de instinto. Saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo firmar, cuándo esperar. Saber que el poder no es solo ocupar un cargo, es sostener una red. Y saber que la red, en el Perú, se teje tanto en Lima como en provincias, tanto en el hemiciclo como en el despacho, tanto en la luz pública como en la penumbra de un pasillo. Su legado, entonces, no es una ley con su nombre ni una doctrina. Es un estilo. El estilo del político que no se enamora de la épica porque sabe que la épica dura poco. El estilo del hombre que prefiere el expediente al mitin, la conversación al grito, el acuerdo imperfecto al choque frontal. Ese estilo puede parecer gris. Y lo es. Pero el gris, en un país de extremos, a veces es lo único que evita que todo se vuelva negro. La lectura crítica, inevitable, es preguntarse a quién benefició esa forma de hacer política, porque la continuidad, cuando se administra desde arriba, suele favorecer a quienes ya tienen acceso, a quienes saben tocar la puerta correcta, a quienes pueden esperar, a quienes tienen abogado, contacto, recomendación. Polar, como operador de redes, fue parte de ese mundo. No necesariamente por cinismo, sino porque así funcionaba el Estado que heredó y que ayudó a sostener. Pero sostenerlo también significó, muchas veces, sostener sus desigualdades. Y ahí está la contradicción final. El hombre que buscaba legalidad tuvo que moverse en un sistema donde la legalidad era intermitente. El hombre que defendía instituciones vivió lo suficiente para verlas cerradas. El hombre que administraba puertas terminó frente a puertas clausuradas por un poder que ya no necesitaba pedir permiso. En los últimos años, cuando el cuerpo empieza a pasar factura, porque la política desgasta como pocas profesiones. Noches cortas, tensiones largas, comidas apuradas, cigarrillos, cafés, discusiones. La carrera de Polar se apaga sin estruendo. No hay un retiro solemne, hay un repliegue, un hombre que ya no está en el centro, pero que tampoco se convierte en símbolo de oposición. Un hombre que quizá entiende que su tiempo histórico se cerró con el Congreso y que lo que viene ya no se decide en los lugares donde él aprendió a ser fuerte. El Perú, mientras tanto, sigue su marcha hacia otra etapa. La revolución militar, con su promesa de justicia, deja huellas profundas y también heridas. ¿Cambia estructuras? Sí, pero también acumula tensiones que estallarán después. Y cuando el país vuelva, años más tarde, a abrir la puerta del Parlamento, lo hará con otra sociedad, con otras demandas, con otra memoria, una memoria donde los viejos senadores serán, para muchos, figuras de un mundo que no supo o no pudo evitar el golpe. Polar muere en 1973, pero su historia queda como una advertencia silenciosa. En el Perú, el poder es una habitación con muchas puertas, y ninguna garantiza salida digna. Se puede entrar por mérito, por alianza, por cálculo, por necesidad. Se puede permanecer por habilidad, pero el país tiene una costumbre: cambiar la cerradura cuando menos lo esperas. Y entonces, lo único que queda es lo que hiciste mientras la puerta estuvo abierta: las firmas, los nombramientos, las obras que avanzaron y las que se quedaron en cartel, las negociaciones que evitaron una crisis y las concesiones que alimentaron otra. La reputación de hombre serio, puesta a prueba por un sistema que premia la astucia y castiga la ingenuidad, la imagen de servidor público, tensada por la realidad de un Estado donde servir también significa elegir a quién se sirve primero. En el hemiciclo la historia se escribe con discursos, en el despacho con papeles. En la vida de Juan Manuel Polar al final pesa más el papel que abre caminos y también los bloquea, el papel que promete y el que ordena, el papel que sobrevive a los gobiernos porque se archiva, se copia, se sella, y en un país de golpes y transiciones, el sello es casi una forma de permanencia. Pero la permanencia es relativa, porque incluso el papel envejece, se amarillea, se vuelve archivo, y el archivo, si nadie lo abre, es silencio. Polar, que pasó la vida abriendo puertas, termina convertido en nombre en una fecha: 18 de enero de 1904, 30 de mayo de 1973. Entre esas dos cifras, un Perú que cambia de piel varias veces, y un hombre que intenta, con pragmatismo y con límites, que el Estado no se deshaga del todo. A veces lo logra,
a veces solo lo aplaza. Y en esa mezcla de logros discretos y contradicciones inevitables queda su figura. No la del héroe de bronce, sino la del político, real, hecho de pasillos, de expedientes, de acuerdos, de silencios, de puertas que se abren y de puertas que tarde o temprano se cierran.